La desgarradora historia de la joven que fue a estudiar a Londres y acabó secuestrada y abusada sexualmente miles de veces. Anna vino a Londres desde Rumania para estudiar. Para ello, primero tenía que ganar algo de dinero. Consiguió trabajos temporales como mesera, empleada doméstica y profesora de matemáticas. Hasta que un día, en marzo de 2011, la secuestraron en la calle, la llevaron a Irlanda y la sometieron a un tormento que duró 9 meses. Anna estaba a punto de llegar a su casa. Tenía el tiempo justo para almorzar algo rápido y salir corriendo para su próximo trabajo de limpieza. Con los auriculares puestos, escuchaba la canción de Beyoncé y Wasere mientras caminaba por las calles de Gold Green, un vecindario en el norte de Londres. Estaba tan solo a unos pasos de su casa. Metió la mano dentro de su bolso para sacar las llaves cuando de repente alguien la agarró del cuello por detrás, le tapó la boca y la arrastró a la parte trasera de un auto color rojo oscuro. Dentro había 3 personas, 2 hombres y una mujer. La cachetearon, le pegaron y la amenazaron en rumano. La mujer en el asiento de pasajeros le quitó el bolso y le sacó las gafas de la cara. Si no hacía lo que le decían, le gritó, matarían a su familia en Rumania. No sabía qué estaba pasando o a dónde me estaban llevando, cuenta Anna. Me imaginé de todo desde venta de órganos o prostitución, hasta que me mataría no sabe Dios qué. La mujer revisó minuciosamente su bolso, buscó su billetera, chequeó sus últimas llamadas en su celular, sus amigos en su cuenta de Facebook, sus documentos. Su pasaporte estaba ahí. Después de que le robaran el anterior de su habitación, Anna lo llevaba siempre consigo. Anna se dio cuenta que no tenía sentido tratar de escaparse del carro, pero cuando llegaron a un aeropuerto y la dejaron sola con un hombre, se empezó a preguntar si esta no sería su oportunidad. ¿Podría pedir ayuda al personal del aeropuerto? Es difícil gritar cuando te sientes tan amenazada, dice. Tenían mis documentos, sabían dónde vivía mi madre, sabían todo de mí. Era un riesgo que no se atrevía a correr. Al llegar al mostrador de facturación, Anna estaba llorando, con el rostro todo colorado, pero la mujer que los atendió pareció no notarlo. Cuando el hombre les mostró los pasaportes, ella simplemente les sonrió y les entregó sus tarjetas de embarque. Tratando de aparentar que eran una pareja, él apuró a Anna para pasar por los controles de seguridad, y luego se sentaron en los asientos del fondo del avión. Le dijo a Anna que no se moviera, gritara o llorara, si no la mataría. Anna escuchó al capitán anunciar que volaban hacia un aeropuerto en Irlanda. Nunca había escuchado hablar de él. Al bajar del avión, su rostro estaba aún cubierto de lágrimas, pero, al igual que con la empleada del mostrador de facturación, la azafata se limitó a sonreírle. Esta vez, Anna decidió que al llegar al aeropuerto saldría corriendo, pero vio que este no era más grande que una estación de autobús y había otros 2 rumanos esperándolos. Un hombre gordo le tendió la mano, sonrió y dijo, al menos esta tiene mejor pinta. Fue ahí cuando se dio cuenta de que la habían secuestrado. Supe, en ese momento, que me iban a vender, explica Anna. Hasta 20 hombres al día los hombres la llevaron a un departamento sucio, cerca de una casa de apuestas. Dentro, las persianas estaban cerradas y el aire olía a alcohol, cigarrillos y transpiración. Había hombres fumando y mirando sus computadoras portátiles en la sala. En la mesa, había más de una decena de celulares que sonaban y vibraban constantemente, mientras un grupo de mujeres jóvenes vestidas con poco o nada iban y venían de las habitaciones. Una mujer vestida en chancletas y bata roja le quitó la ropa con ayuda de algunos de los hombres. A partir de ahí fue abusada. Le tomaron fotos en ropa interior frente a una tela de satén rojo pegada a la pared, para poder promocionar sus servicios en Internet. Le pusieron más nombres de los que se acuerda, la llamaron Natalia, Lara, Ruby. Tenía 18, 19, 20 años y era de Letonia, Polonia o Hungría. Luego, la forzaron a tener sexo con miles de hombres. Anna no vio la luz del día durante meses. La dejaban dormir solo cuando no había clientes, pero ellos venían a toda hora. A veces veía hasta 20 por día. Algunos días no había para comer, otros le daban un trozo de pan o restos de comida. Privada de alimentos y de sueño, y abusada constantemente, perdió peso rápidamente y su cerebro dejó de funcionar correctamente. Los clientes pagaban entre $90 y $115 por media hora, o entre $185 y $230 por una hora. Algunos la dejaban sangrando, imposibilitada de mantenerse en pie, o tan dolorida que pensaba que se iba a morir. Otros le preguntaban si sabía dónde estaba, si había ido a escuchar música tradicional en algún pub o si había ido a visitar los salones de belleza locales. Pero Anna dice que ellos sabían que ella y las otras jóvenes estaban ahí en contra de su voluntad. Sabían que estábamos encerradas allí, dice. Sabían, pero no les importaba. Era obvio por los moretones que cubrían cada centímetro del cuerpo de Anna y no les importaba. Arresto en julio, tras 4 meses de cautiverio,
Comenzó la temporada de carreras de caballos y los teléfonos sonaban más que nunca. Luego, un día, apareció la policía y arrestó a todas las niñas. Misteriosamente, los hombres y la mujer a cargo de todo desaparecieron junto a las computadoras y la mayor parte del dinero. Anna se preguntó cómo supieron que vendría la policía. La policía tomó fotos del departamento, de los condones usados y la ropa interior, y le dijeron a Anna y a las otras mujeres traficadas que se vistieran. Ella les dijo que no tenían ropa y que las tenían ahí en contra de su voluntad. Se podía ver claramente que no teníamos poder ni nada, ni ropa, ni documentos, dice. Traté de decirles, pero nadie me escuchó. Anna estaba contenta de que la hubiesen arrestado. Sentía que la policía se daría cuenta, eventualmente, de que eran víctimas. Aún así, no la escuchaban. Las 4 mujeres pasaron la noche en una celda y a la mañana siguiente, las llevaron a un juzgado. Un abogado les explicó que habría una audiencia breve y que las acusarían de manejar un burdel, les pondrían una multa y las liberarían unas horas después. No sería gran cosa, les dijo. Era parte de la rutina durante las carreras, se arrestaban a trabajadoras sexuales y proxenetas y los liberaban después. Cuando salieron de la corte, Anna sintió el impulso de correr, aunque sabía que no tenía ni dinero, ni un lugar a donde ir. No tuvo la oportunidad, sus captores la estaban esperando a la salida. La noticia llega a Rumania. En Rumania, su madre leyó los titulares sobre unas mujeres que regentaban un burdel en Irlanda. El nombre de sus hijas estaba entre ellas. Para ese entonces, ella ya había visto fotos que hombres habían publicado en la página de Facebook de Anna, donde aparecía desnuda o en ropa interior, con comentarios en los que Anna hacía alarde de su nueva vida y de todo el dinero que hacía como trabajadora sexual en Irlanda. Todas mentiras, inventadas por sus proxenetas. No solo su madre vio las fotografías, también sus vecinos y los amigos de Anna. Ninguno sabía que había sido traficada o que la tenían secuestrada. Al principio, su madre intentó hacer algo. Pero cuando llamó a su hija, no obtuvo respuesta. Mi mamá fue a la policía en Rumania, cuenta Anna. Pero le dijeron que ya estaba en edad de consentimiento y que estaba fuera del país, por eso podía hacer lo que quería. Eventualmente, Facebook borró su cuenta por sus imágenes indecentes. Si alguien ahora la buscaba en las redes sociales, parecía que Anna ya no existía. Después de la redada policial, las 4 jóvenes comenzaron a ser trasladadas de sitio en sitio. Se quedaban en diferentes ciudades, departamentos y hoteles. Pero sus vidas siguieron siendo tan malas como antes, continuaban siendo abusadas día y noche. Anna pensó que su situación ya no podía empeorar hasta que escuchó una conversación de sus torturadores, en la que hacían planes para llevarla a Medio Oriente. Tenía que huir. Fuga no sabía exactamente dónde estaba, dice. Pero sabía que tenía más posibilidades de escaparme de Belfast o Dublín, o donde sea que estuviese, que escaparme de algún sitio en Medio Oriente. Anna agarró las chancletas de la mujer y abrió la puerta. Tuvo que salir muy rápido y sin hacer ruido. No corría o estiraba sus músculos desde hacía meses, pero tenía que moverse rápido. Lo que la salvó fue el hecho de que algunos hombres pedían ocasionalmente que les llevaran a una de las mujeres, en vez de ir al departamento. A Anna le aterraban estas salidas. No sabías qué loco te estaba esperando o qué harían contigo, dice. Pero cada vez que salía me hacía un mapa mental de dónde estaba. Cuando nos llevaban de un lugar a otro formaba mapas en mi cabeza, recordando edificios, nombres de calles y detalles de por donde pasábamos. También había otro hombre, Andy, un traficante de drogas convicto con un chip de localización de la policía, que nunca quería tener sexo sino conversar. Uno de sus amigos quería montar un burdel y necesitaba información. Tuve que jugarme en ese momento, dice Anna. No confiaba en él, pero me ofreció un lugar para esconderme. Con un mapa mental como única ayuda, Anna llegó a la casa de Andy, solo que ahí no había nadie. Solo restaba esperar que sus proxenetas no la encontraran. Su apuesta funcionó. Andy tenía que volver a la casa antes de la medianoche por el chip de la policía. La dejó quedarse. Una de las primeras cosas que hizo Anna fue llamar a su madre. Atendió su pareja. Cuando él se dio cuenta de quién era, le dijo que nunca volviese a llamar y que jamás regresara. Habían recibido tantas amenazas de proxenetas y traficantes que su mamá estaba aterrorizada, le dijo. Entonces yo le dije, bueno, te lo haré fácil, si alguien te llama y te amenaza, diles que yo estoy muerta, para ti y para mi madre, le dijo Anna. Él le cortó. Denuncia policial en ese momento, a pesar de no tener documentos o pasaporte, y a pesar de su experiencia durante la redada policial, Anna decidió contactar a la policía. Afortunadamente, esta vez, la escucharon. Resultó que Anna estaba en Irlanda del Norte. Le dijeron que se reuniese con un policía de más alto rango en un café. Él agarró una servilleta y me pidió que escribiese los nombres de la gente que me hizo esto, explica Anna.
Cuando le pasé el papel desde el otro lado de la mesa quedó en shock. Había estado buscando a esa gente desde hace años, dijo. Comenzó entonces una investigación que duró 2 años. Eventualmente, sus captores fueron arrestados, pero Anna estaba tan preocupada por su seguridad y la de su madre que decidió no testificar ante el tribunal. Otra joven que ella había conocido en el departamento aportó evidencia, y la banda fue hallada culpable de tráfico de personas, manejar prostitución y lavado de dinero en Irlanda del Norte. Cada integrante recibió una condena de 2 años. Cumplieron 6 meses bajo custodia hasta ser sentenciados, luego 8 meses en prisión después de la condena y el resto bajo licencia con supervisión. Ya habían cumplido 2 años en una prisión en Suecia por las mismas ofensas, que involucraban a las mismas víctimas. Estaba feliz de que los hubieran arrestado, pero no con las sentencias, dice Anna. Imagino que nada es justo en esta vida. Nueva ley. Más tarde, junto con otras mujeres, Anna dio testimonio al político unionista Lord Monroe, que estaba tan preocupado por el creciente número de historias que había escuchado sobre niños y adultos forzados a trabajar en burdeles, granjas y fábricas, que propuso una nueva ley a la Asamblea de Irlanda del Norte. La Ley sobre Trata y Explotación Humana, aprobada en 2015, convirtió a Irlanda del Norte en el primer y único país en Reino Unido donde pagar por sexo es un delito. Vender sexo, en cambio, fue despenalizado. Anna está satisfecha por su rol en este proceso. Esa ley ayuda a las víctimas y criminaliza a quien paga y al traficante, dice. Por eso destruye a las bandas. Incluso aunque sea un porcentaje pequeño de hombres que él solía pagar por sexo el que ahora tenga menos incentivos para hacerlo, sigue siendo un éxito, asegura Anna. Y la gente como ella que es traficada puede vivir sin miedo, porque en vez de ser penalizada por su rol en la prostitución, ahora puede recibir apoyo, agrega. En 2017, también se volvió ilegal pagar por sexo en la República de Irlanda, donde comenzó la horrible experiencia de Anna. Sus 9 meses de esclavitud sexual le provocaron daños permanentes. Los hombres lastimaron los lugares de su cuerpo por donde la penetraron. Anna siente un color constante en la parte baja de la espalda y en las rodillas, y hay un lugar en la parte trasera de su cabeza donde ya no le crece el pelo porque la jalaron de ahí demasiadas veces. Todavía la asaltan recuerdos espantosos. A veces no puede dormir, y cuando lo logra, tiene pesadillas. A veces todavía siente el olor a alcohol mezclado con el olor de los cigarrillos, la transpiración, el semen y hasta la respiración de sus abusadores. Pero ahora mira hacia adelante. Ella delató a la gente que vendió su cuerpo, ayudó a cambiar la ley y, después de años de ni siquiera hablarse, su relación con su madre es buena. Mi madre y yo tuvimos que recorrer un largo camino para entender lo que me ocurrió, dice. Tuvo que aprender de mí y yo de ella, pero ahora estamos bien. Me encantaría de todo corazón retomar mis estudios en algún momento, dice. Pero por ahora, tengo que trabajar, y mantenerme enfocada. Una chica discapacitada fue violada y su abuela decidió que el hijo naciera María Laura Favara en la capital. Artículo publicado por La Capital, Rosario, 11 de septiembre de 2006. Con 4 años, hoy el niño vive con su familia adoptiva. El caso se actualiza tras los abortos en La Plata y Mendoza ante los recientes casos de las madres de La Plata y Mendoza que decidieron practicar un aborto para culminar con los dramáticos embarazos de sus hijas con discapacidad y violadas. En Rosario y frente a una situación similar, una mujer optó por darle continuidad a la gestación y ofrecer al pequeño en adopción. Es una situación muy difícil, pero aunque sea una violación, la criatura no tiene la culpa, dice Teresa, abuela de la chica discapacitada, quien cargó con el peso de tamaña decisión. El pequeño Martín hoy tiene 4 años y una sonrisa pícara le ilumina el rostro. Inquieto, corre con los autitos y arma torres de ladrillos alrededor de su madre adoptiva. Le encantan los videojuegos y las fiestas de cumpleaños. Su caso acompaña la polémica por las situaciones similares, aunque con distinto final, en La Plata y Mendoza. Teresa tiene 64 años, trabaja como empleada doméstica y vive en la zona sur de Rosario. Junto a su esposo crió a su nieta Marta desde los 6 meses, cuando la pequeña sufrió una meningitis que le dejó graves secuelas neurológicas. Desde entonces Marta llama a Teresa mamá, aunque ésta sea su abuela. Ambos nombres son ficticios. Actualmente Marta tiene 25 años, aunque ella dice tener solo 2. La afección cerebral le provocó dificultades musculares en el habla, en las manos y no pudo aprender a leer ni a escribir. Ella es muy afectuosa, es guapa, dice la abuela mirando con una sonrisa a su nieta. A veces lava los platos o barre y me entiende cuando le hablo, pero no distingue el peligro, explica. Cuando Marta cumplió 20 años, Teresa quedó viuda y debió dejar a su nieta con su madre biológica, para poder mudarse y arreglar asuntos familiares. 4 meses después la llamaron de urgencia para que fuera a buscar a Marta. La encontré toda golpeada, con el pelo rasurado y embarazada. Me quise morir,
Recuerda con desesperación la abuela, quien confiesa que en ese momento no sabía qué hacer. En medio de la confusión radicó la denuncia por violación y luego llevó a su nieta al médico. El doctor me dijo que era una lástima no haber ido antes porque se lo hubiéramos podido sacar. Es que Marta ya estaba de 5 meses. Sin embargo, Teresa, al recibir a Marta, ya había tomado la decisión de que ese embarazo continuara. Desde el primer momento dije que no íbamos a hacer un aborto, aunque Marta hubiese estado embarazada solo de un mes, manifiesta conmocionada al evocar estos momentos, y explica, aunque era por una violación, el inocente no tiene la culpa. Marta tenía una vida adentro y yo no lo podía admitir, al aborto, confiesa. Solo me preocupaba que Marta estuviera bien, sobre todo en el parto. Después veríamos qué hacer con la criatura, continúa. El 16 de abril de 2002 nació Martín por parto natural en un hospital público de Rosario, con forceps, porque nadie enseñó a Marta a pujar. El chico nació sano. Solo tiene pie plano, recuerda que dijeron los médicos. A pesar de que muchos ven a Marta y creen que ella entiende poco y nada por su edad mental, la chica recibió a su hijo con lágrimas y enseguida lo abrazó con fuerza. Lo cuidó durante un año. Con ayuda de su abuela aprendió a amamantarlo, se reía con él y hasta logró cambiarle los pañales, relata Teresa. Pero, aunque Marta quisiera al niño, toda la familia sabía que ella no podría hacerse cargo de la criatura y se decidió darlo en adopción. Marta no quería desprenderse del niño y esto me hacía dudar, cuenta la abuela. Además, ella también se había encariñado con Martín. De a poco, y con la paciencia que da la experiencia maternal, Teresa fue explicando a su nieta que Martín necesitaba de un papá y una mamá, y que ella no iba a estar toda la vida para ayudarla con la crianza de su hijo. Además mi situación económica es muy ajustada y no podíamos con más gastos, dice la abuela. La figura paterna fue decisiva para la adopción. A Marta la protegió y la cuidó mucho mi esposo, por eso ella entendió que era un papá, relata Teresa. De la propia sangre a Teresa la frenaba el temor de no poder volver a ver a la Martín. La solución era que se quedara en la familia, también por Marta, dice. Su deseo se cumplió, porque mientras su nieta daba a luz, Nancy, su prima segunda, que conocía perfectamente la historia, se decidía a adoptarlo. Ese día para ella nació el hijo de mi corazón, como llama a Martín. Desde el primer momento se ofreció a hacerse cargo del pequeño, pero había que respetar los tiempos de la mamá. Nancy habló con Norberto, hoy su esposo y que en ese momento era su novio, de la posibilidad de adoptar a Martín. En el 2003 se casaron y entonces ya tenían al pequeño con ellos. Marta lo empezó a llevar los fines de semana, y ella misma le explicó a su pequeño hijo acá está papá cuando lo dejó en los brazos de Norberto. Nancy tiene 36 años y trabaja de empleada doméstica. Con Martín saltando a su lado cuenta que cuando se decidió dejar al niño a su cargo, les aclaré que yo no iba a poder darle plata, pero sí amarlo y educarlo y desde ese momento se convirtió en madre. Desde el primer momento Nancy ofreció a su prima que fuera a ver al pequeño cuando quisiera. Y cuando hoy le preguntan a Marta por su hijo, ella responde Titín, como ella lo llama, con mamá Nancy y papá Beto. Martita no es más. Teresa cuenta que Marta está contenta porque lo ve bien, que tiene ropa, alimentos y juguetes y ahora una nina, que es una hermanita, dice con una sonrisa. El niño llegó al hogar recién estrenado de Nancy y Norberto cuando tenía 1 año y todavía no hablaba ni caminaba. Lo aprendió con nosotros, recuerda Nancy, y así a mí me empezó a llamar mamá, y a mi marido, papá, manifiesta mientras mira con ojos brillantes al pequeño que no deja de hacer travesuras a su lado. Desde ese momento empezaron a hacer los trámites para la adopción. A los pocos meses de casada Nancy quedó embarazada, pero perdió el bebé. Entonces me aferré un montón a Martín, cuenta. Él fue un gran aliento para nosotros, que nos pusimos muy tristes por la pérdida del embarazo, pero el nene nos devolvió la alegría, cuenta mientras mira con complicidad a su hijo. A los 2 años, Nancy volvió a concebir un hijo y esta vez el embarazo llegó a buen término. Hace 1 mes y medio nació Guadalupe. Allí comenzaron las preguntas. Mamá, ¿yo también estuve en tu panza?, decía Martín. Nancy le explicó con sencillez que no, le dije que él había estado en la panza de otra señora, pero que desde siempre lo llevaba en mi corazón y que con papá lo queremos mucho. Fue secuestrada, violada y asesinada tras un baile de San Valentín. 46 años después se supo quién fue el femicida. Carla Walker tenía 17 años cuando desapareció luego de una fiesta a la que arribó con su novio. Era febrero de 1974, y el crimen conmovió a la opinión pública de Fort Worth, Texas. 25 de septiembre de 2020 Carla Walker tenía 17 años cuando fue secuestrada, violada y asesinada tras una fiesta de San Valentín en Fort Worth, Texas. En febrero de 1974, familia Walker. Carla Walker estuvo durante días eligiendo el vestido e imaginando el peinado que usaría esa gran noche del 17 de febrero de 1974.
Era el festejo por San Valentín de su colegio y quería impresionar a su novio en esa velada que debería ser especial, única. Juntos fueron al baile en Western Hills High School, en Fort Worth, Texas, donde vivían ambos. Pero algo aterrador ocurrió. Cuando ambos se encontraban en el automóvil, ella fue sacada a la fuerza y de forma violenta por un extraño. Nunca más volvería a ser vista con vida. Las fuerzas policiales locales buscaron desesperadas por todo el condado y por parte del estado donde podría estar Carla, de 17 años. Hasta que 2 días después fue hallada. Su cuerpo sin vida, ultrajado, había sido abandonado debajo de una carretera, cerca de Pembroke Lake. Presentaba signos de violencia extrema y violación. El femicidio conmovió a la opinión pública y las investigaciones comenzaron a ir en todas las direcciones. Pero sin resultados. Carla Walker y su novio Ron McCoy, en una foto del verano de 1973 en Fort Worth, Texas, familia Walker, esa fría y fatídica noche, Carla y su novio, Ron McCoy, fueron sorprendidos por un sujeto mientras estaban aparcados en el interior de su automóvil. Habían ido a charlar luego de la fiesta a un lugar de entretenimientos cercanos, al Ridley Bowling Alley. El hombre abrió abruptamente la puerta donde estaba la víctima y apuntando a ambos con su revólver. 22 Ruger los amenazó, voy a matarlos. Luego, golpeó al joven que acompañaba a Walker hasta desmayarlo. Se fue con ella y desapareció por completo. Coy declaró luego ante la policía lo poco que había logrado ver en la cerrada noche. Quien secuestró a su novia era un hombre de complexión fuerte, pelo castaño de corte militar, que llevaba en su cabeza un sombrero de cowboy y a quien había visto conducir un Camaro, declaró. Carla Walker y su novio Ron McCoy, familia Walker, esa descripción más una revista de armas encontrada en el automóvil secuestrado condujo a un sospechoso, Glenn Samuel Curley. El hombre fue interrogado el siguiente 3 de abril, pero juró que no poseía el revólver que se le atribuía y que le había sido robado cuando salió de pesca tiempo atrás. Curley tenía antecedentes por robo de vehículos, pero no consiguieron pruebas para vincularlo con este dramático hecho. Sin más pistas que esas, pero no concluyentes, los investigadores mantuvieron en el radar a Curley durante décadas porque estaban seguros de que algo tenía que ver con el secuestro, la violación y el brutal femicidio. Las muestras quedaron archivadas en el departamento de policía local. Glenn Samuel Curley fue identificado como el asesino de Carla Walker en la fiesta de San Valentín de 1974 en Fort Worth, Texas, policía de Fort Worth, hasta que finalmente, los detectives Lea Wagner y Jay Bennett pudieron cotejar las pruebas de ADN que habían colectado del cuerpo de Carla. Lo hicieron en GEDmatch, la misma base de datos que provocó la caída de un célebre asesino serial de los 70, The Golden State Killer. Llevamos su caso tan lejos como pudimos con la tecnología actual y la evidencia que teníamos en ese momento, dijo Bennett al anunciar el arresto. Gracias, Jesús. Cuando me notificaron, la palabra que vino a mi mente fue finalmente. Finalmente. Después de 46 años, finalmente, dijo en conferencia de prensa Jim Walker, hermano de Carla cuando fue informado por las autoridades que uno de los sospechosos por el aberrante homicidio había sido apresado. Las pruebas, ahora, eran concluyentes contra Curley, quien tiene 77 años y fue detenido el pasado lunes. Las muestras de ADN que tenían los investigadores fueron decotejadas en ese banco genético que llevó hasta familiares cercanos al sospechoso. Con esas pruebas, consiguieron más evidencias. En julio de 2020 recogieron ejemplos en la basura de Curley que servirían para comparar las secuencias genéticas de lo recolectado en la escena del crimen en 1974 con las del presente. Ya no habría dudas, si estas coincidían. El ADN ha existido desde mediados de los años 80, pero hay avances continuos en la forma en que intentan encontrar ese ADN y también en cómo se extrae ese ADN, según informó la detective Wagner. Así que fueron estos procesos más nuevos los que nos permitieron obtener un perfil. Carla Walker desapareció el 17 de febrero de 1974 del aparcamiento de un local de bowling en Fort Worth, familia Walker. Los artículos de basura se enviaron para ser analizados y los detectives se enteraron el 4 de septiembre de que eran exactas con el perfil de ADN masculino que se encontró en la ropa de Carla, de acuerdo con la cadena de noticias UFA. 6 días después, los detectives fueron a la propiedad de Curley en Tarrant County para hablar con él y su esposa. El sospechoso, sobre quien las pruebas ya eran contundentes, volvió a negar todo, respondió que no había secuestrado o matado a nadie y que no conocía a ninguna adolescente con aquel nombre. Estamos rezando por usted, no lo odiamos, dijo Jim Walker en la misma conferencia en la que anunció la detención del asesino. Espero que la ciudad de Fort Worth tenga oraciones por la familia. No es su culpa. Veremos que se haga justicia con oraciones y perdón. Narración. Hace algunas semanas Agencia Ocote publicó la investigación,
Sin castigo y libres los abusadores quedan impunes. Este texto nos deja una serie de datos realmente apabullantes, estadísticas que plantea una realidad capaz de romper a cualquier ser humano. Cuando decimos romperlo nos referimos, sí a la emoción del espíritu, a la intelectualidad, al cuerpo mismo. Los datos estadísticos planteados en este texto, son cuerpos de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas de distintas formas de violencia que aún no encuentra justicia. En la siguiente crónica Lucía Reynoso y Carmen Quintela nos narran la historia de una víctima de violencia, que desde su voz, nos confronta con la realidad de los sueños y esa sombra oscura que se cierne sobre nosotros desde la violencia. Narración: ella es una joven de un departamento haremos ella. Ella quiere ser vulcanóloga. Esto es algo que tiene en la cabeza desde los 8 o 9 años. Cuando a esa edad se mudó con su mamá cerca de la capital, a Boca del Monte, escuchó la explosión del volcán Pacaya. Vio cómo caía la ceniza y observó de lejos la lava. Ella, agarré arena y hasta incluso me da risa porque yo quería que cayera una piedra ahí en la casa, cerca de la casa. Me entra esa curiosidad de cómo se forma la lava, de cómo se originan las piedras volcánicas. A mí sí me encantaría estudiar eso. Narración: pero ser vulcanóloga en Guatemala no es fácil. Mucho menos si eres mujer, en un país que limita el acceso a la educación a las niñas. Menos aún si no tienes recursos para estudiar en el extranjero. Su ilusión por la vulcanología quedó detenida un largo tiempo, desde los 13 hasta hace poco, solo ahora vuelve a hacer planes. Narración: ella vivió sus 2 primeros años en la cabecera de un departamento de Guatemala, fuera de la capital, junto a su mamá, su papá y su hermano menor. Pero todo cambió cuando su padre murió. Ella, en eso la familia de mi papá nos echó de la casa, sabiendo de que mi papá dijo que la casa iba a ser para mi mamá y que nadie tenía derecho a sacarnos de ahí, pero ellos tomaron eso de que nos sacaron. Narración: no hubo opción. Tuvieron que irse. A su madre le ofrecieron trabajo en la capital, limpiando una casa. Ahí mismo vivían. Pero la relación con la familia que la contrató no era muy buena. Ella, en un buen tiempo decían de que nosotros mucho comíamos, conforme íbamos creciendo. Narración: no aguantaron mucho en ese lugar. Su madre comenzó a trabajar con otra con un matrimonio. Ella, la señora me ayudó a estar en una escuela y empezar primero primaria a los 5 años. Narración: su madre juntó algo de dinero para alquilar un pequeño lugar en Boca del Monte, que compartía con otras 2 familias. Desde su casa, ella veía el Pacaya. Ahí estuvieron durante años. Formaron un hogar. Era feliz, hizo amistades, siguió estudiando. Hasta que ella, me violaron cuando yo tenía 13 años. Fue un mi vecino. Narración: era un domingo normal. Ella estaba sola en casa, su familia había salido a la iglesia. Las otras familias de la casa también estaban en el culto. O al menos, eso suponía ella. Tenía tareas y se quedó estudiando, sentada de espaldas a la puerta. Oyó que alguien entraba a la casa. Nada raro hasta allí, en ese lugar, siempre había gente entrando y saliendo. Ella, y en eso donde voy sintiendo que me taparon los ojos. Narración: lo primero que pensó fue que su hermano o su primo bromeaban. Les pidió que se detuvieran. Pero no le contestaron. Lo siguiente pasó muy rápido. Sintió como esa persona la jalaba y tiraba la silla a un lado. No era una broma. Temblaba, tenía miedo, ganas de llorar. Y al fin pudo ver quién estaba detrás de ella. Ella, donde me tiró a la cama voy viendo que era mi vecino, de la misma casa, y yo así como que, ¿usted qué está haciendo aquí? Que sí, que cállate, que tú lo provocaste todo. Y yo así como que ¿por qué? O sea no, y donde me intenté escapar me golpeé y es donde él se aprovechó también porque yo soy algo frágil, cualquier golpe me duele mucho. Narración: ella se resistió. Ella, intentaba y nada. Y donde me agarró bien fuerte, sí me dolió mucho y quise gritar, pero no me salía eso. Y él me tiró y me dijo que me callara, que si iba a decir algo me iba a matar, que él sabía perfectamente en dónde estudiaba. Narración: antes de irse, el hombre le dijo que si contaba algo, su hermano y su mamá tendrían represalias. Guardó silencio durante 3 meses. Fueron semanas terribles. Ella se encontraba todos los días a su vecino en la calle. Él la amenazaba, le decía que si decía algo, le volvería a hacer lo mismo. Los profesores comenzaron a observar que algo no estaba bien. Ella, una buena alumna, aplicada y atenta, dejó de entregar sus tareas. Ya no encontraba los ánimos para estudiar y ya no prestaba atención en clase. Sus calificaciones bajaron. Llamaron a su madre, no entendía qué pasaba. Se limitaba a decir que ya no quería estudiar, que ya no le gustaba. Ya no quería saber nada de los volcanes, ni de nada. En esos días, también dejó de comer. Narración: siempre había sido muy regular en sus menstruaciones. No se preocupó cuando la regla no le bajó en 3 meses. Ella,
Un día mi mamá me dijo que ella había soñado que yo estaba embarazada, entonces yo ahí fue donde me preocupé mucho también, porque yo dije, ¿qué tal si es cierto? Narración, la primera reacción fue negarlo. Rechazaba la idea de estar embarazada del hombre que la había violado. Pero el tiempo confirmó sus miedos. Un día que estaba planchando con su mamá empezó a sentir mareos. 3 meses sin alimentarse bien, la angustia, el calor. Se desmayó. Su mamá la llevó al médico. La doctora que la atendió le confirmó lo que ella sospechaba. Estaba embarazada. A solas, ella le confesó que no quería seguir adelante con el embarazo. Y yo le dije que yo quería abortar, que yo no quería saber nada de ese embarazo y ella me dijo que, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón yo estaba diciendo eso? Narración, la respuesta no era fácil. Al principio, no contó nada de la violación. Yo al principio mentí, porque no quería que supieran que me habían violado. Entonces yo le dije que yo sí había tenido relaciones sexuales por mi propia cuenta. Narración, pero al final, en confianza, le dijo a la doctora la verdad. Ella trató de convencerla para que presentara una denuncia. Y me dijo: mira, si no le decimos nada él te va a seguir acosando y eso no es bueno para ti, ni para tu bebé. Pero es que no es mi bebé, le decía, yo lo quiero abortar, ayúdeme, yo no lo quiero tener. Narración, le pidió tiempo y la doctora accedió a guardar el secreto. Regresó a su casa. No quería seguir con el embarazo. En su desesperación tomó unas pastillas que encontró con la esperanza de enfermarse y provocarse un aborto, pero no funcionó. En la siguiente cita, la doctora le explicó que, como profesional estaba obligada a informar al Ministerio Público. La ley establece que un embarazo en una menor de 14 años siempre es producto de una violación y ella tenía 13. La convenció. Ella habló con su mamá y le contó la verdad. Su mamá se puso furiosa. Agarró a la adolescente de la mano y se fueron juntas al Ministerio Público. Quería un castigo para el hombre que le había hecho eso a su hija. Los fiscales le tomaron declaración y después fueron a su casa. Ahí, le pidieron a que recordara la escena, que explicara bien qué había pasado, dónde había pasado. Reconstruir un crimen es un procedimiento habitual en una investigación judicial, pero un crimen es un procedimiento habitual en una investigación judicial. Pero las personas que trabajan estos casos coinciden que exponer tanto a una niña no es ni necesario ni positivo para su recuperación. Hacerle recordar su agresión a una menor de edad, una y otra vez, se considera una revictimización. La Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia recoge como una garantía procesal el evitar que las niñas, niños y adolescentes sean revictimizados. Pero una cosa es la teoría, y otra, la práctica. Durante la visita de los fiscales, su mamá estaba nerviosa. Les exigió que capturaran al agresor. Pero eso no funcionó. En cambio, le dijeron que los 3 tenían que irse de su casa, de Boca del Monte, por su seguridad. Ahí fue donde la licenciada y los del MP empezaron a decir que nos teníamos que salir, que solo nos daban 15 días para conseguir un lugar y que nos saliéramos. Narración, ella estaba enojada, frustrada y asustada. No entendía por qué la víctima de una violación tenía que sufrir todas las consecuencias. Huir ella, en lugar de su agresor. Pero, así fue. Su madre consiguió un apartamento pequeño en la zona 1 de la capital. El caso fue trasladado a una fiscalía de Boca del Monte. A pesar de la advertencia de los fiscales, la niña tuvo que volver a su antiguo barrio con su madre para darle seguimiento a su denuncia. Hasta que un día, le dijeron que no regresara más. La última vez, nos dijeron de que porque yo había hecho la denuncia muy tarde y había pocas evidencias, entonces el caso se tenía que cerrar. Narración, como la joven había hecho la denuncia 3 meses después de la violación, según el Ministerio Público, ya no había pruebas suficientes para inculpar a su agresor. A la desesperanza por haberse tenido que ir de su casa, tener que dejar a sus amigas, su instituto, su barrio, su volcán, tener que retomar sus estudios en otro instituto, llegar a clases embarazada, tener que rehacer su vida, se sumaba otro golpe. El Ministerio Público cerraba su caso. Narración, mientras tanto, la niña seguía firme en su decisión. No quería seguir con el embarazo. Después de varios intentos de aborto frustrados, regresó con la doctora, que con insistencia, le recomendó no abortar. La doctora me dijo que no se podía hacer nada y que ya tenía que por mi propia cuenta tenerlo conmigo misma o dejarlo en adopción. Que buscara una familia con quien dejarlo y que estuviera en buenas manos, en buenas condiciones. Y yo me quedé así como que... Bueno, está bien, tomé la palabra, seguí con mi embarazo. Narración, pidió consejo a su madre, que le dijo que estaba bien, que ella la ayudaba a abortar, siempre que el Ministerio Público le garantizara que no había problema. Pero los fiscales, igual que la doctora, la asustaron. Le dijeron que si abortaba,
Lo más seguro era que se quedaría estéril o que moriría. 6 meses después, ella sintió las primeras contracciones. Fue con su madre al Hospital San Juan de Dios. Poco después de ellas, llegaron los trabajadores del Ministerio Público. Le preguntaron una vez más si quería dar en adopción a su bebé. Ella les dijo que sí. Estaba segura. Los trabajadores del MP debían llevarse al recién nacido, para no generar ningún vínculo entre ella y el bebé. Pero hubo un error. Después de dar a luz, el doctor trajo al niño y se lo puso en los brazos. Durante el embarazo, la adolescente rechazaba la idea de tener un hijo del hombre que la había violado. Las patadas del bebé, las náuseas, le recordaban lo sucedido. Ella, entonces yo al recordarme lo que él me hizo lo rechazaba completamente, y cuando yo sentía que no me dejaba dormir yo decía, ¿por qué esto a mí me está pasando? Soy pequeña, y yo decía, no te quiero, deja de moverte porque no te quiero. Y no me quiero recordar a cada rato lo que me pasó, no quiero imaginarme la cara de él al ver al nene y toda esa narración, pero ver al niño lo cambió todo. Cuando después del dolor del parto, de los sudores de las punzadas, los doctores se lo enseñaron y le dijeron mire, este es su bebé, sintió que tenía que recibirlo. Ella, ¿por qué? Si él no tiene la culpa, no sabe ni ahora sabe lo que me pasó y si lo llega a saber pues lo tengo que tomar de la mejor manera y decírselo de la mejor manera también, ya que poco a poco tengo, no es de olvidarlo ni sacármelo de la mente, pero dejarlo en el pasado. Narración, para ella empezó un proceso de aceptación que aún continúa. Hoy, ella es capaz de contar con serenidad y valentía todo lo que le tocó vivir con 13 años y lo que supuso para ella criar a un bebé durante su adolescencia. Esto no hubiera sido posible si no hubiese recibido apoyo psicológico. Este apoyo, se lo brindó el Proyecto Miriam. Esta organización trabaja con adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, a partir de un enfoque basado en la cosmovisión maya, el feminismo y un acompañamiento constante en los procesos post-trauma. Miriam ayudó a la joven con una beca para que siguiera estudiando, después de haber tenido el bebé. También le da capacitaciones, algo de dinero para el niño, y prosigue con este largo proceso de sanación. Ella, soy socia del Proyecto Miriam, entonces ellos me están apoyando con eso de mi carrera, me han estado apoyando desde que yo comencé a estudiar primero básico y hasta ahora. Para el próximo año me van a seguir apoyando, primero Dios, y hasta igual eso espero. Narración, admite que le cuesta seguir el ritmo, pero ganas no le faltan. Nunca recibió ayuda del gobierno. Por lo general, las instituciones públicas le dejan la responsabilidad a las pocas organizaciones que, como Miriam, ayudan a las víctimas de violencia sexual. El Ministerio Público nunca capturó a su agresor. Dijeron que no tenían suficientes elementos para armar un caso contra el hombre. A ella el Estado la dejó sola. Hoy ella tiene 18 años. José Fernando, su hijo, 5. Host. En las múltiples formas que el sistema ejerce la violencia sobre la mujer en Mesoamérica, las niñas y las adolescentes son las principales víctimas. En esta entrevista Carmen Quintela habla con Carolina Escobar Sarti, directora de Alianza, una organización que acompaña y cuida a muchas de estas jóvenes víctimas. Periodista, porque hay unos índices de impunidad tan elevados en casos de abusos sexuales a niñas y adolescentes. Carolina, para mí la respuesta es que vivimos en una sociedad que normaliza la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y adolescentes. La forma de entender la autoridad y el poder en este país también está muy distorsionada. Creen que autoridad es gritar, y además todavía hay un resabio del derecho patrimonial ahí, de aquel derecho de pernada. Que en aquel momento en las fincas, en el siglo pasado, siglo XX, todavía, dueños o capataces de finca podían tener relación con las hijas vírgenes de ciertos mozos de las víctimas. Y esto se ha seguido replicado de muchas maneras, porque cuando te contesta un padre o un tío porque la violó, o uno le pregunta por qué la violó, y él dice porque es mía. La respuesta es lapidaria, y es categórica. Ese es mía son dos palabras que reflejan un orden patrimonial que te da derecho sobre los cuerpos de todas las personas que están supuestamente bajo tu tutela. Por ejemplo, en las poblaciones hay diferencias según el área, en Guatemala, pero hay unos lugares donde todavía se venden a las niñas y son más caras si son vírgenes que si no lo son. Uno pensaría que son prácticas decimonónicas, o de hace un siglo en otros lugares, pero aquí en Guatemala todavía se da, y no es como se ha levantado el mito, mucho más en poblaciones indígenas que en poblaciones mestizas o ladinas. No es cierto. Hay estudios interesantes de la Flaxo que prueban que no es dentro de los indígenas donde más se ve. Lo que pasa es que se ve donde hay mayor pobreza, exclusión, donde menos posibilidades de estudiar han tenido las chicas u oportunidades de salud y desarrollo. Entonces esto se cruza con el mapa tradicional del último siglo de exclusiones vividas, y generalmente son áreas donde ha habido más indígenas. Entonces, es diferente que se crucen los mapas de exclusión que sea en las poblaciones indígenas donde más se da. Con esto no quiero decir que romantizo que en un lado sí se da y en otros no, es mentira.
Tanto el derecho constitucional como el derecho occidental están marcados, sobre todo en Guatemala, por una cultura patriarcal normalizada. Periodista, ¿crees que esto es algo que se aprende, el hecho de tener este poder sobre los cuerpos de las niñas, adolescentes y de las mujeres, en general? Carolina, el poder es algo innato. Ahora, las relaciones de poder sí se aprenden. Y en ese sentido, las relaciones de poder donde hay un género que domina, y esto no se habla en sociedad, y se normaliza de otro lado, sí se aprende de generación en generación. Nosotras tenemos muchísimos casos donde la niña ha vivido lo que vivió la madre vivió lo que vivió la abuela, y la abuela vivió lo que vivió la bisabuela. Y cuando esa niña resulta embarazada, la última, de unos 12-13 años, y tiene una bebé, esta bebé a los 3 años empieza a vivir muchas veces esta relación de poder que ha ejercido un solo hombre en una misma familia. A mí me impresionaron los datos que sacó hace un par de años el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Solo tomaron los datos de 5 hospitales públicos de todo el país, de los más grandes. Cuando desglosaron los datos más finamente, hicieron el análisis, se dieron cuenta que 89% de esas violaciones o esas paternidades tenían que ver con hombres cercanos de su entorno. 89%. Y de ese 89%, un 30% correspondía a padres biológicos. Esta cultura patriarcal y este machismo nos cruza a todas y todos. Y como a mí me pasó, me callo y lo normalizo. Entonces lo veo, que le está sucediendo a mi nieto, a mi hija, y yo me callo porque esto es lo que a mí me pasó y es lo que nos toca pasar como mujeres. Y si se da entonces esta relación de poder, sobre todo de padres a hijas o de familiar directo, se da, no solo de padres a hijas. Yo digo, hemos tenido casos en donde pastores han violado chicas o hijos de pastores, porque tienen más poder social que otros. Hemos tenido casos en que maestros han violado niños o niñas. Hemos tenido casos en que, digamos, los adultos más cercanos, tíos, aunque no sean padres o padrastros, se consideran autoridad moral, y el último caso fue una chica que empezó la violación a los 7 años y llegó a los casi 13 y seguía siendo violada y se silenció esto como una cuestión. Todo esto se hizo el ciego. Nadie lo vio hasta que lo nombramos y se vio, entonces. Esto sucede todo el tiempo. Periodista, ¿qué pasa por ejemplo cuando en estos casos de violencia sexual una niña o una adolescente queda embarazada? ¿Suelen querer continuar con el embarazo, o prefieren no? Carolina, hay niñas que han venido acá con 10 años y un embarazo. Ellas no saben ni qué les está pasando en el cuerpo. Se ven crecer la panza y todavía tienen una inocencia tal, que hasta pueden hacer el bebé y lo cargan como si fuera un hermanito, pero nunca entienden. Supongo que más tarde procesan esto de la maternidad, pero en ese momento no. Pero no son como las de 12 o 13 años, que muchas se ven el estómago y dicen, yo no quiero esto. O a veces no se ven el estómago porque les recuerda al violador. Las niñas que han sido abusadas no duermen bien, tienen pesadillas, sueñan con los violadores y no quieren a sus hijos porque se parecen mucho a los violadores que generalmente están en su entorno. El drama es que ellas son las que tienen que decir y denunciar, cuando ha habido toda una cultura familiar que no denuncia, y cuando ellas lo dicen, a veces hemos tenido que sacarlas de los juzgados protegidas para que no las apedreen, no les digan cosas porque prefieren que el hombre siga violando, pero sostiene a toda la familia. No importa si es el abuelo, el padrastro, el tío. Todo el mundo se calla con tal de seguir manteniendo cierto sistema y ya casi que es un ecosistema que funciona así. Pero ellas tienen rechazo. 15 y 16 todavía expresan muchísimo rechazo, 17 ya están mucho más normalizadas ellas mismas dentro de su núcleo o de lo que socialmente se han convenido, entonces ya no es tanto, pero generalmente las niñas cuando tienen una crisis, su primera reacción violenta va hacia sus hijos. Lo hemos visto aquí. Los golpean, los tiran, se acuestan sobre ellos, hay pellizcos, hay cóleras muy fuertes que se pasan. Y nos hemos preguntado cuánto de la violencia social tiene que ver con esas maternidades no deseadas. Ya es difícil la maternidad para alguien que la desea, es hermosa pero muy difícil, no lo podemos romantizar. Imagínense para una niña que todavía no tiene el cuerpo preparado. A veces no les cabe ni el bebé entre las costillas. El espacio intercostal no es suficiente, el corazón no está listo para bombear a la hora del parto, por supuesto no van a pasar por el conducto vaginal y no tienen las caderas suficientemente formadas para que eso suceda. Entonces, aparte de que es un problema emocional fuertísimo que se pasa de generación en generación, es un problema de salud pública. Tenemos este año más de 113,000 en un año, embarazadas. Si sacamos la cuenta de cuántas son en un día, 300 creo yo. Periodista, ¿qué alternativas tiene una niña de 10, de 11, 12 años que resulta embarazada por este tipo de violencia, en un país como Guatemala, donde el aborto está más que criminalizado? Carolina, sí, el aborto no es una opción a menos de que sea terapéutico. Cuando es terapéutico en el caso de una chica normal,
Tiene la posibilidad de que un médico en un hospital público o privado lo practique haciendo conciencia de que es un aborto terapéutico y dando las razones médicas para ello. En el caso de una niña que está institucionalidad, encima de todo, ellas fueron las violadas, las institucionalizadas, y encima de todo, ellas dependen no solo de la decisión de un médico, sino también de la decisión de un juez. Y si ese juez decide que sí, y el médico dice que no, la niña tiene que aguantarse y hacerle frente al embarazo y a la maternidad. Entonces, lo que queda es hacer conciencia en ella, si ella es la que lo expresa, de tomar decisiones informadas. Si te quedas con el bebé esto va a pasar, si no esto va a pasar, nosotros estamos aquí para acompañarte. Si está la opción de darlo a un lugar donde quieran a los bebés, o donde los adopten, existe esa posibilidad para la niña de darlo. ¿Pero qué ha sucedido? A veces la niña dice, yo no quiero al bebé. Y el sistema, léase, gente de las instituciones del Estado, jueces y eso, deciden que esto va a ser pasajero, aunque la niña ya ha pasado 6 meses, 8 meses diciendo que no puede como prima el tema de la familia. Entonces le ponen a la niña la obligación de cuidar a un bebé que no puede y no quiere. Entonces puede pasar que una niña haya tomado esa decisión consciente e informada de no quiere quedarse con el bebé. ¿Puede pasar que por orden de un juez se esté obligada a seguir con ese bebé? Sí, claro que puede pasar. El tema es que los jueces, ante una decisión judicial, uno no la puede contravenir. Es importantísimo por eso que los jueces no solo se formen y se informen y tomen conciencia de la realidad, más allá de sus creencias religiosas, o lo que sea. Un juez está ahí para ser salomónico, equilibrado, para dar una respuesta y sobre todo, cuando hay una niña tiene que observar el interés superior de la niña y del niño que tuvo ella, de los dos. Y esto implica que va a buscar lo mejor para los dos. Y esto implica que si los dos están mejor separados que juntos, hay que buscar separarlos, en un lugar donde el bebé va a estar bien y la niña va a estar bien. Siempre con el consentimiento de la niña, por supuesto, siempre. Siempre queremos que las decisiones sean conscientes e informadas. Aunque uno a los 13 años en ningún sentido tiene maduras el sistema de emociones ni tan ordenados los pensamientos, pero hay niñas que ya saben. Entonces por eso les damos la oportunidad de separarlos un par de años y después digan sí o no. Y generalmente nos ha funcionado. Hay niñas que dicen, yo sí quiero a mi hijo, vamos. Y se hace toda la reintegración, pero el niño quedó bien cuidado, no golpeado, atendido. Y la mamá también, tuvo fuerza, tomó una decisión. Ellas deberían ser parte medular de la decisión que se toma. Periodista, en todo este proceso, ¿qué tan importante es el acompañamiento psicológico a estas niñas? Carolina, el acompañamiento psicológico es vital, vital. Porque ellas necesitan reconocerse, que han sido víctimas, pero no quedarse ahí. Las queremos sobrevivientes al delito o al hecho que vivieron, luego resilientes y por último queremos que sean sujetas de su propia historia. Para eso necesitan pasar por un proceso terapéutico, y el proceso terapéutico se compone también, sobre todo y en primer lugar, de una terapia psicológica o psiquiátrica en muchos casos, porque las violaciones han empezado a los 5 años. Si la disociación se ha dado cuando ya tienen 12 están completamente disociadas y por ello creemos que es importante que no solo se trabaje desde lo psicológico sino hayan programas para el desarrollo de capacidades parentales, para el desarrollo comunitario, para la sensibilización comunitaria que va a prevenir nuevos hechos de estos, y para desnormalizar la violencia sexual en los cuerpos de las niñas. Es un trabajo de sociedad en su conjunto, de Estado. Periodista, ¿cómo ves el Estado? Entiendo el Estado como los 3 organismos. Carolina, este gobierno particularmente completamente conservador, pero en la visión más obtusa, más perversa. En todo meten a una iglesia, pero ni siquiera los mismos líderes de esa iglesia pueden ser ejemplos de las nuevas generaciones, ni siquiera clase política. Entonces tenemos políticos legislando en contra de los derechos sexuales y reproductivos, o de reparaciones dignas. Pero sabemos que están asociados a hechos de violencia sexual con jóvenes incluso en entidades de Estado, cosas como esta. Hay una serie de contracciones. El tema de la educación sexual y de derechos sexuales y reproductivos tendría que estar en todos los colegios e instancias del Estado, porque aquí dicen, es que si lo tienen que dejar a los padres. ¿Yo le voy a dejar a un padre violador la educación sexual de mi hija o mi hijo? No. Una de las cosas que más nos cuestan es cuando las psicólogas comienzan a trabajar y les dicen, es que no es normal que te hayan violado desde los 9 años. ¿No es normal? Pero si a mi hermana le pasó, y ella tiene 16, a mi mamá también le había pasado, y mi mamá nos contó que a su hermana le había pasado lo mismo. Entonces, cuando tú les contas otro relato, fuera de su ámbito familiar y comunitario, el relato es que no es normal que te violen, que abusen y te toquen y te agredan y que sin tu consentimiento entren a tu espacio que es tu primer territorio. Periodista,
A la ciudadanía general, ¿qué le queda por hacer, para evitar que estos abusos sigan dándose? Carolina, yo diría que atreverse un poco a pensar por sí misma. La cultura es muy fácil heredarla, seguirla, y reproducirla si nunca nos cuestionamos críticamente. Ay, si mi mamá me dijo que era mejor que tuviera este bebé en vez de que lo diera, ¿por qué lo voy a dar aunque a mí me esté lastimando? No, le toca a esa generación repensarse. Pero para eso necesitamos un contexto de apoyo social y un sistema de apoyo que no tenemos. Es un contrasentido que los actores y los hechores estén afuera mientras los capturan y las niñas estén institucionalizadas porque vivieron un delito de violencia sexual, de trata. El despertar la conciencia hacia la violencia sexual pasa por abrir la cabeza y meterle no solo más información, sino ponerse dentro de los zapatos de las jóvenes que viven este tipo de violencias. El perfil de un violador, a menos que sea un violador en serie, ni son los locos ni son los raros y su tema es el poder. Si tú ves a papás o hermanos que no pueden conseguir nada afuera, lo primero que hacen es dentro comenzar a decir, mejor que sea con nosotros que lo hagan afuera con ella y las niñas se tienen que callar. Pero son cercanos, y generalmente culpan a la víctima por lo que les pasó. Si uno abre más los ojos a este fenómeno y lo relaciona a la violencia en general, a lo mejor podemos empezar a ver de cuál es la cultura de la que venimos. Mariana Sánchez Dávalos, de 24 años. Era una estudiante de medicina que realizaba prácticas en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El pasado 28 de enero fue localizada sin vida en su habitación, ahorcada. La joven, días antes, denunció una violación durante su actividad en prácticas, pero nadie tomó medidas. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público y en la Secretaría de Salud del Estado, a la que pertenecía, pero el primero mostró indiferencia por el caso y la segunda solo le ofreció un mes de vacaciones. Mariana comenzó a trabajar en esa clínica en agosto, era un destino que no había pedido, le tocó para realizar su voluntario social, un paso previo a comenzar la residencia. Estaba sola ahí y con poca capacidad para comunicarse porque apenas llega la señal de internet y teléfono. Poco tiempo después de empezar el trabajo, ya contó a su familia que sufría acoso y quería pedir el traslado. A finales de año, mandó un mensaje a un amigo en el que decía que un médico, compañero de trabajo, entró en su habitación cuando estaba sola y durmiendo. Se metió en la cama y la manoseó, a pesar de resistirse. Ante esto, presentó su renuncia, pero no fue aceptada por la clínica porque decían que la necesitaban. Un día antes de su muerte dijo a su madre que el acoso continuaba y que iba a volver a hablar con la directora. Ya no volvieron a saber nada de ella, pero su madre cree que la situación debía ser mucho peor de lo que Mariana le contaba. En un principio la fiscalía cerró el caso alegando que se trataba de un suicidio. Tras manifestaciones de estudiantes de la Facultad de Medicina para pedir almohadilla justicia para Mariana, el 8 de febrero el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Regional de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Ajalón emitió una orden de captura en contra del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. Fernando, identificado por hostigar de manera sexual a Mariana y principal sospechoso de su muerte, fue detenido la semana pasada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, tras entregarse de manera voluntaria en el municipio de Ocosingo. La detención se produjo después ejecutada la orden de aprehensión en contra de Ana Liene, directora de la Clínica de Nueva Palestina, arrestada su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad también contra Mariana. Eudice Melane, la futbolista internacional violada y asesinada por ser lesbiana como futbolista internacional, entrenadora y aspirante a árbitro, Eudice Melane le dedicó su vida al deporte. También fue una de las primeras mujeres abiertamente homosexuales en su municipio de Cuauhtémoc, en Sudáfrica, y una conocida activista LGBT+. Pero debido a su sexualidad, Melane fue brutalmente violada y asesinada en 2008, cuando solo tenía 31 años. Esta es la historia de su vida y cómo el legado de su muerte sigue impactando a la sociedad sudafricana. Melane nació el 11 de marzo de 1977 en Cuauhtémoc, un municipio de la provincia de Gauteng, al sureste de Johannesburgo. Su interés por el fútbol comenzó cuando tenía solo 4 años, y le exigía a su hermano Bafana que la llevara a practicar con él a pesar de que entonces no era un deporte comúnmente jugado por mujeres. La pasión pronto se convirtió en dedicación y Melane perfeccionaba sus habilidades a diario. A las 5 de la mañana ya estaba en el gimnasio, el fútbol era su favorito y su prioridad, recordó su difunta madre, Maggie, en un evento conmemorativo en 2016. Apodada Silas porque era zurda, la mediocampista pronto se unió a su equipo local, Cuauhtémoc Ladies, ahora conocido como Springs Homes Weavers. Y como le dijo su padre, Costo, al servicio mundial de la BBC en 2018, su talento pronto la convirtió en una jugadora popular. Todo el mundo iba a la cancha cuando ella jugaba, la número 6, contó.
Springs Homes Wipers ha producido una serie de estrellas, incluida Janine van Wyk, la futbolista más internacional de Sudáfrica y capitana de la selección nacional popularmente conocida como Banyana Banyana, que significa las chicas. Y Simelane también jugó varias veces para la selección nacional, entrenó a 4 equipos juveniles locales y quiso clasificar para convertirse en la primera árbitra de su país. Simelane jugó varias veces para las Banyana Banyana, como se conoce a la selección femenina de fútbol de Sudáfrica. Activista por la igualdad de derechos y el cambio social, fue una de las primeras mujeres en declararse lesbiana en Sudáfrica. En el deporte, ella era un diamante, anotaba goles hermosos. Era una persona maravillosa, inteligente, todo. El paquete completo. Eudi lo tenía todo. Era juguetona y le hacía bromas a los demás. Eso es lo que extraño de ella, dijo su hermano, Bafana, en un evento conmemorativo en 2020. Asesinatos correctivos. El 27 de abril de 2008, el cuerpo de Simelane fue encontrado en un arroyo solo a unos cientos de metros de su casa en Cuatema. Los informes indicaron que 2 hombres se la habían acercado después de salir de un pub, la habían violado y luego apuñalado repetidamente. Su muerte impactó a muchos, pero los activistas recordaron que muchas lesbianas en Sudáfrica han sido blanco de la mal llamada violación correctiva, un crimen en el que el perpetrador tiene como objetivo curar a la víctima de su homosexualidad, convirtiéndola en heterosexual. Tato Mfuti se declaró culpable de la violación y asesinato de Simelane en febrero de 2009 y fue condenado a 32 años de prisión. La madre de Simelane, Mai, durante el juicio por el asesinato de su hija. En septiembre siguiente, Themba Mbulu también fue declarado culpable de los delitos y condenado a cadena perpetua. Cuando los periodistas lo interrogaron en el tribunal, respondió: "No lo siento". Les abrió los ojos a muchos. La sexualidad de Simelane la puso en una posición vulnerable. Y como le dijo su madre a la BBC, toda Sudáfrica sabía que Audi era lesbiana. De hecho, la desafortunada realidad es que la historia de Simelane no es única, es una de las muchas víctimas de crímenes horribles similares en Sudáfrica. Un año antes de su muerte, Sifakele Sigasa, activista por los derechos de las mujeres y los homosexuales, y su amiga Salome Masoa, fueron abucheadas afuera de un bar y llamadas marimachos. Luego fueron violadas en grupo, torturadas y asesinadas a tiros. Pocos años después del asesinato de Simelane, Noxolo Nogwaza, una lesbiana de 24 años, fue encontrada golpeada y lapidada hasta la muerte en el mismo municipio donde vivía Simelane. Todo a pesar de que, como país, Sudáfrica estuvo a la vanguardia de los derechos del mismo sexo, convirtiéndose en la primera nación africana en despenalizar la homosexualidad, en 1998. El país también legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2006, 7 años antes de que se aprobara la ley en Reino Unido y 2 años antes de la trágica muerte de Simelane. La madre de Audi Simelane, Mai, luchó para cambiar la percepción de las personas LGBT más antes de su muerte en 2019. Sudáfrica, sin embargo, todavía tiene el mayor número de casos de violación per cápita registrados a nivel mundial. Y, dentro de estos, abundan las jóvenes lesbianas negras víctimas de violación correctiva en los municipios sudafricanos. Según los datos publicados en 2017, es probable que el 49% de los miembros negros de las comunidades LGBT+ en el país conozcan a alguien que haya sido asesinado por ser LGBT+, en comparación con el 26% de los miembros de la comunidad blanca. Y la mayoría de las veces, los perpetradores de estos horribles ataques no son procesados por sus acciones. El caso de Simelane, sin embargo, es una excepción. Su perfil y su historia cautivaron a la nación y llamaron la atención sobre el tema de la violación correctiva. Después de la muerte de Simelane, su madre Mai jugó un papel decisivo en la lucha para cambiar las opiniones de sus comunidades sobre la homosexualidad, utilizando su fe metodista como plataforma. Mai se unió a su pastor local, Smouth Matsepe, en una lucha por cambiar las actitudes hacia las personas LGBT+ en la sociedad. Estaba totalmente comprometida con la lucha contra los prejuicios hasta su fallecimiento en 2019. Abrió los ojos de muchos y nos desafió a lidiar con el tema LGBT+, le dijo Matsepe a la BBC. Y sobre el arroyo en Cuatema que pasa junto al campo de fútbol, donde se encontró el cuerpo de Simelane, se construyó un puente donde todavía puede verse su rostro impreso, pues fue construido como un recordatorio de la libertad, la dignidad y la igualdad para todos, según el proyecto de igualdad de lesbianas y gays. Los padres de Audi Simelane en el puente con su imagen que se construyó en su memoria. Otra iniciativa que se puso en marcha con el objetivo de cambiar las actitudes sociales fue la lección conmemorativa Audi Simelane, una conferencia anual que es una colaboración entre diferentes organizaciones y la familia de Simelane y tiene como objetivo cambiar las actitudes hacia las personas LGBT+, particularmente dentro de algunas comunidades religiosas.
Estas organizaciones reconocieron que para que se produjera un cambio social significativo, las comunidades religiosas debían adoptar una nueva perspectiva sobre las relaciones y el matrimonio entre personas del mismo sexo, de modo que las personas no pudieran intentar utilizar motivos religiosos para justificar la violencia contra las personas LGBT+. La historia de Audi es un ejemplo de lo que les sucede a muchas familias y comunidades religiosas, pero el problema de gente de fe que es LGBT+ a menudo es negado o invisible, le dijo a BBC Charlene van der Walt, profesora de la Universidad de KwaZulu-Natal y subdirectora del Centro Ujamaa, una de las organizaciones involucradas. Según van der Walt, es especialmente importante continuar esta conversación durante la pandemia de COVID-19, donde las personas LGBT+ son vulnerables porque a menudo se encuentran en un entorno familiar que no acepta su sexualidad. Hemos dado un gran salto en la dirección correcta, dijo. La historia se repite, así que ahora esta conferencia es reveladora para la comunidad y otras familias de que no deben tomarla como una maldición que alguien sea gay, lesbiana o transgénero, dijo por su parte en la conferencia de 2020 el hermano de Audi, Bafana. Y aunque la muerte de Simelane fue una indudable tragedia, envió un mensaje importante a toda Sudáfrica y fue un catalizador para que estos proyectos y conversaciones tuvieran lugar.